Esta historia es para Broje Atzloje y Refue Shleimo del señor Sion Ashami. La historia que vamos a contar hoy es una historia que yo escuché y leí ya hace muchos años. La busqué nuevamente para grabarla para el podcast y realmente es una historia impresionante que no tiene desperdicio, una historia particular, atípica. Y si bien es una historia un poco larga, vale la pena escuchar cada minuto. El rabino Hillel Pelsner, Shliach el Rebbe en París, en Francia, contó esta historia a su hijo, quien también fue protagonista, el rabino Abraham Baruch Pelsner, Shliach del Rebbe en Israel, y esta historia está impresa en la revista semanal, la famosa revista Kfar Chabad. Había una vez un joven llamado Mijael, vivía en las afueras de París. Estaba comenzando a acercarse al Yiddishkeit, al judaísmo. Tenía ciertas conexiones con Chabad. La familia no era tan observante, no era tan frum. Pero lamentablemente Mijael no tenía buenos amigos. La familia estaba molesta con esta situación. Y empezó a pasar mucho tiempo en la calle con personas no adecuadas. Una de las cosas que más le molestaban a mi joven era que no tenía mucho dinero. Un día, uno de los amigos le dijo lo siguiente. Le dio un consejo muy extraño. Le dijo, mira, en África hay un cierto país donde hay una cierta tribu que puede enseñarte magia negra. ¿Por qué no viajas ahí? Aprendes esta magia y seguramente vas a ganar mucho dinero usando estos talentos. Mi joven escuchó esto, se enteró de más detalles, juntó el dinero para poder viajar hasta África y también pagar la matrícula para el curso de magia negra que quería hacer. Finalmente llegó a África, se reunió con los miembros de esta tribu, hizo una muy buena relación con ellos y fue aceptado como un miembro del curso de magia negra. Con el tiempo, mi joven se amigó con su familia, los visitaba cada tanto en Francia y dividía su tiempo entre Francia y sus estudios en África. Mijael, la verdad es que no le contaban mucho a los padres sobre este tema que estaba estudiando. Los padres tampoco parecían muy interesados. Y así pasaron los años. Mijael sobresalía en sus estudios, iba ascendiendo de nivel en nivel y estaba por acercarse rápidamente al nivel 3, un nivel muy avanzado dentro de esta tribu. Ya en el nivel 2 de magia negra le permitía al mago no resultar herido por objetos de metal, o un disparo de una pistola, o un cuchillo, o una espada. Ya en nivel 3 permitiría a una persona volverse inclusive invisible. Esto era algo muy, muy extraño. Realmente era un tipo de magia con una tume, con una impureza muy, muy grande. Y Mijael estaba totalmente absorto y metido totalmente su vida al servicio de esta tribu. De repente Mijael se dio cuenta, cuando estaba por acercarse al nivel 3, en esta tribu, que la situación era muy complicada, que se había metido en una tribu muy, pero muy peligrosa, y no sabía cómo salir. Sabía que distanciarse de una de esta tribu no iba a ser nada fácil e inclusive podía tener problemas con ellos. Pero antes de ser aceptado para poder pasar a nivel 3, dijeron así, mira Mijael, si aceptás hacer todo lo que te vamos a enseñar en el futuro, sos bienvenido a quedarte. Pero si no, ni comiences con el nivel 3. Y tened cuidado, porque una vez que vos te uniste a nuestro círculo interno, una vez que sos parte de la tribu, nunca más vas a poder salir. Inclusive que no practiques activamente la magia, de todas maneras nunca vas a dejar de ser parte de nuestra familia.
Y si de alguna manera igual querés zafar y querés salir, sabé que te vamos a perseguir y nos vamos a vengar. Inclusive Mijael sabía historias muy extrañas de personas que habían abandonado la tribu y habían tenido accidentes, inclusive Hasu Sholem mortales, cosas de verdad muy, muy extrañas. Por supuesto, Mijael estaba muy asustado, no sabía lo que hacer. Por un lado quería salir totalmente, pero por otro lado también tenía miedo de la venganza de esta gente. Mijael incluso llegó a acercarse a un cabalista en Francia, le contó toda la situación, pero se dio cuenta que este mismo cabalista no podía ayudarlo. Y el mismo cabalista estaba tan asustado por lo que escuchó que pidió a toda su familia que estaban en su casa que lo rodeen y que no lo dejen solo hasta que Mijael se vaya inmediatamente de la casa. En el mes de Kislev del año 5750, Mijael estaba muy confundido y decidió viajar al Rebbe por consejo del Shliach de París. Mijael había visitado al Rebbe una vez antes, años atrás. Sabía que el Rebbe era una persona santa, una persona divina, y sabía que el Rebbe lo podía ayudar. Cuando llegó, escribió una carta al Rebbe, describió toda su situación y entregó la carta al secretario del Rebbe para que se la entregaran al Rebbe. La respuesta del Rebbe fue la siguiente: Ifne le Rab, se acercarte a un Rab en París. Mijael regresó a Francia, visitó al rabino Hillel Pesner, la comunidad judía de Chabad en París, y le pidió ayuda. El rabino Pesner, la verdad es que no sabía lo que hacer, no tenía experiencia en este tipo de cuestiones, cómo se suponía que iba a ayudar a este pobre hombre con lo que respecta a magia negra, pero, por supuesto, si el rey había dicho así, él tenía que hacer algo. Inclusive el rabino Pesner se acordó de una historia de los Hasidim de Alter Rebbe, que también había una vez un Hasid que estaba enfermo, que había sido preso de una hechicería, y este Hasid decidió viajar al Alter Rebbe para pedir su ayuda, y en el Shabbat que llegó al Alter Rebbe era a Parashat Balak, Parashat Bolok. El Alter Rebbe instruyó a este Hasid que se le diera la quinta aliyá, y el Alter Rebbe mismo leía de la Torá, y cuando el Alter Rebbe llegó al Pasuk, y lo najas be Yaakov, velo kesem be Israel, porque no hay serpiente de Jacob ni brujería en Israel, el Alter Rebbe inclinó la cabeza hacia atrás. Parecía la cara del Alter Rebbe como una antorcha encendida. Sus ojos estaban bien abiertos. Realmente era una aliyá en el Shome, la alma del Alter Rebbe se estaba elevando. Y leyó varias veces este versículo, este pasuk, y los poderes de este hechicero sobre el Hasid que estaba enfermo fueron anulados. Así fue que el rabino Pesner decidió que va a escribir una camea, va a escribir un pergamino con Sabashuris, con las mismas letras con las cuales se escribe un Sefer Torah, y va a escribir en el versículo, va a escribir en esta camea, en este amuleto, las palabras Kilor Najas ve Jacob, que es Israel, que no hay hechicería en Israel. Y cuando estaba escribiendo este amuleto tenía todas las kavanot como si fuera, todas las intenciones como si fuera que eran las intenciones del Alter Rebbe. Por supuesto, Rabino Pesner no sabía las intenciones del Alter Rebbe, pero pensó cuando estaba escribiendo esto que él quiere tener las mismas kavanot, las mismas intenciones que el Alter Rebbe tuvo cuando dijo ese pasuk. Y así fue que un día, hacia finales del mes de Shvat, Mijael estaba viajando en motocicleta a un lugar cuando de repente, de manera repentina y extraña, perdió el control de la motocicleta y chocó contra una pequeña furgoneta que estaba conduciendo ahí en la ruta. Mijael Baruch Hashem sobrevivió al accidente, pero tuvo una fractura en el brazo. Mijael empezó a preocuparse muchísimo. Sabía que era un conductor muy bueno, le parecía muy extraño de repente perder el control de la moto. Y ya hace un tiempo que Mijael sentía que los poderes de magia negra que él tenía le estaban siendo arrebatados, le estaban siendo sacados. El accidente solo confirmó sus temores. Estaba seguro que los hechiceros lo estaban persiguiendo, los hechiceros de esta tribu africana. Mientras tanto, los padres de Mijael ya habían informado al rabino Pesner que Mijael estaba recibiendo constantemente cartas de esta tribu africana por correo y le preguntaron qué hacer.
Todo esto el rabino les contestó que no trajeran las cartas a la casa, sino que las rompieran y las tiraran en la basura que está fuera de la casa. Alrededor de la festividad de Purim del año 5750, el rabino Pesson recibió una llamada urgente, un Motzei Shabbat, de los padres de Mijael, y le dijeron así: el viernes por la noche, después de que hubiera comenzado el Shabbat, dejaron una carta en nuestra buzón de correo. Era de los hechiceros. Debido a que es Shabbat, no podíamos romper la carta y tirarla a la basura de afuera. Sin embargo, no queríamos tampoco traer la carta a nuestra casa. Entonces decidimos dejarla en el umbral afuera de la puerta de la casa. Cuando Mijael volvió del shul y entró por la puerta ese Shabbat, un cambio repentino lo invadió. Comenzó a llorar, empezó a cantar las canciones que había aprendido en África y quería a toda costa viajar nuevamente a África. Cuando terminó Shabbat, los padres le preguntaron al rabino Pesner qué podían hacer. El rabino Pesner les instruyó hacer dos cosas. La primera era que Mijael lo llame para poder hablar con él. Y aunque el rabino Pesner estaba muy ocupado ese Motzei Shabbat, le pidió a su hijo, el rabino Abraham Boruch Pesner, quien estaba visitando a su padre durante los meses de Adar y de Nisan, que hablara con Mijael. El rabino Abraham Boruch habló con Mijael durante muchas horas y después le comunicó a su padre, el Rebbe Hillel, lo que había conversado. La segunda cosa que el rabino Pesner pidió es que la carta que habían recibido en Shabbat, dado que la carta aún no había entrado en la casa, les pidió por favor que metan la carta en agua y que esto anularía la magia negra, basado en lo que dice en la Gemara en el Talmud, que el agua tiene la capacidad de anular los poderes de la magia. Luego debían copiar, después de haber puesto la carta en agua, cuando se seque, debían copiar a mano el contenido de la carta en otra hoja y enviarla. Después, la carta original tenía que ser rota y tirada en la basura de afuera. Los padres de Mijael hicieron todo lo que se les indicó. Y cuando el rabino Pesner recibió la carta, la abrió y leyó su contenido. La carta decía: seguramente reciben nuestras cartas anteriores preguntando por su bienestar y cuánto los extrañamos. Estamos seguros de que entendieron el mensaje. Sepan que estamos muy enojados con vos, Mijael. Primero tenés un saldo pendiente de dinero de unos miles de francos que nos debes. En segundo lugar, tenés que saber que un día después de la festividad de Pesach, ellos sabían perfectamente que Mijael era un Yehudí, todos los líderes y ancianos de nuestra tribu se van a reunir. Si para esa fecha no has regresado a nosotros, juzgaremos tu destino en los espejos. Esto se refería a un tipo de ritual muy extraño en el cual con un espejo muy particular podían encontrar a la persona que querían en cualquier lugar del mundo, podían avisorarlo, lo podían ver con este espejo y podían inclusive dañarlo. Mijael se acercó al Rebbe. El rabino Pesner, dándose cuenta del grave peligro en que se enfrentaba Mijael, llamó a New York. Le dijo al rabino Groner que era muy importante que Mijael pueda viajar al Rebbe, que había escrito una camea, que había escrito un amuleto, pero que ya no sabía lo que hacer. Allí fue que el rabino Pesner recomendó a Mijael viajar por tercera vez al Rebbe y que recibiera su bendición y orientación. El rabino Abraham Boruch Pesner, el hijo de Rebbe Hillel, se sentó, habló con Mijael durante muchas horas, convenciéndolo de visitar al Rebbe una vez más. Pero Mijael le dijo: mira, vos pensás que estas personas no pueden dañarme porque cumplo los Torah y Mitzvot. Pero el rabino le dijo: mira, las Torah y las Mitzvot están por arriba de la tumá, de los poderes, de la impureza. Por favor, tenés que viajar al Rebbe. Y así fue que el rabino Abraham Boruch Pesner le contó varias historias del Baal Shem Tov, de cómo el Baal Shem Tov pudo anular por medio de la Torah y las Mitzvot varios acontecimientos relacionados con la magia negra. Finalmente, el rabino Abraham Boruch Pesner convenció a Mijael de que fuera a New York. Los Pesner arreglaron un lugar para que se quedara mientras estuviera en el barrio de Kronites y se decidió a viajar para recibir un dólar del Rebbe. Pero empezaron a pasar cosas muy extrañas. Cuando Mijael tenía que tomar el vuelo, no quiso tomar el vuelo, tuvo muchos problemas para poder llegar al aeropuerto.
empezó a tener situaciones muy extrañas que no le estaban permitiendo viajar. Mijael empezó a deprimirse mucho, ya que vio que estas personas todavía estaban influyendo en su vida. Su madre quiso llamar de vuelta al rabino Pevsner, pero por algún motivo cada vez que marcaba el número había un problema en la línea de teléfono. Cuando llamaba a otras personas no tenía ningún problema, pero cuando llamaba al rabino Pevsner, el teléfono no la comunicaba. Con el tiempo, Baruch Hashem, una semana más tarde, después de que el rabino Pevsner se ocupó y ayudó muchísimo a esta familia, Mijael pudo tomar un vuelo a New York. Y Mijael fue inmediatamente al Rebbe para pedirle una broja. Estuvo en Shabbat y el domingo iba a pasar por dólares. El domingo, cuando se presentó ante el Rebbe para recibir dólares, el rabino Groner, el secretario del Rebbe, ya estaba informado de esta situación. Le avisó al Rebbe que este joven era enviado por el rabino Pevsner y era el joven que tenía problemas con hechicería. El Rebbe comenzó a hablar con Mijael en Yiddish. Le dijo: Vergessen of alles was is given. Olvidar todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y después el Rebbe habló en francés y le dijo que Hashem te proteja en todos los lugares a los que vayas. Y el Rebbe terminó diciendo, tanto en Yiddish como en francés: Atzlachá rabá besurot tovot. Tengas mucho éxito y buenas noticias y que tengas más alto. Mijael estaba a punto de irse cuando el Rebbe lo detuvo y le dijo tanto en Yiddish como en francés: Pesach, Kasher, Besameh. Después de recibir los dólares, Mijael recibió una carta al Rebbe que estaba escrito lo siguiente: Iftija Torah, aseguré la Torah, Hashem Ishmor Tzedeja Uboeja, Hashem te va a cuidar a tu salida y a tu entrada, Beatá Bead Olam, para siempre, Hashem te protegerá para siempre. El Rebbe subrayó en la carta las palabras Beatá Bead Olam, desde ahora y para siempre. Antes de que Mijael se casara, invitó al rabino Baruch Pevsner a la Jupá, enviándole un boleto de avión. La noche antes de la Jupá, el rabino Baruch Pevsner pasó por la casa de Mijael mientras él dormía en la casa de los padres de Mijael. Y los padres de Mijael tenían una máquina de video, tenían una videocasetera. Y antes que todos se fueran a dormir, vieron el video que había de la bendición del Rebbe a Mijael ese domingo en dólares. Y fue entonces cuando descubrieron una cosa impresionante. Como se sabe, en los domingos de dólares, el momento en que una persona dejaba de hablar, Rebbe comenzaba a hablar para dar su broje. Al observar el videoclip, vieron al rabino Groner presentando a Mijael al Rebbe, y el Rebbe comienza a decir: Vergessen of alles was is given, olvídate de todo lo que pasó. Sin embargo, cuando uno ve más de cerca, se puede ver como antes que el rabino Groner terminara de hablar, el Rebbe dijo en voz baja unas 5 o 6 palabras. Todos trataron de escuchar lo que el Rebbe había dicho y no tuvieron éxito, pero todos entendieron que el Rebbe dijo las palabras que había dicho el Alter Rebbe a este Hasid que había tenido problemas con la magia negra, que lo najash Jacob velo kesef Israel, que no hay hechicería dentro del pueblo de Israel. Y así fue que en ese momento vino a la mente del rabino Pevsner las palabras de la Gemara en el Tratado de Julín. Dice: Ein od milvado veafilu keshafim, no hay otro fuera de él, de Hashem, incluso los hechiceros. Y con esto terminamos esta historia realmente impresionante sobre este señor Mijael y cómo el Rebbe literalmente le salvó la vida.